Bienvenidos al mundo de Giovanna, el mundo donde estamos luchando por dejar huellas de amor en tu corazón. En cada episodio, en cada frase, en cada nueva experiencia, irás descubriendo algo que puedes mejorar en tu corazón y al tú mejorar, te darás cuenta que tu mundo, tu alrededor, también tendrá una transformación. No serás la misma persona. Mantente conectado hasta el final y recibe lo que este podcast tiene preparado exclusivamente para ti. Comenzamos. A todos los que van a estar escuchando esta entrevista, conversación, charla, no sé cómo le vamos a llamar, pero ustedes vean, prepárense su bebida favorita. Estamos tomando Malibu Bay Breeze. Salud, salud. Salud. Algo bien light, bien suavecito. Our favorite porque drink. nos encanta esa bebida, porque es suave, porque es dulce y porque está bien compartir entre amigas y hablar un poco de las historias. Así que mi querida Liz, no tienes idea las preguntas que te voy a hacer. Tú me asustas con eso, tú me asustas. Porque... Pero vamos a hacer una especie de caminito de tu vida. Vamos a ir llevando un proceso y tú tienes libertad a decir paso, a responder, pero sin duda alguna, tras esa cámara, hay personas que necesitan tu historia. Absolutely. Que necesitan conocer tu mensaje. Yeah. Y este podcast es para eso, para ayudar a que cada persona conecte con esa verdad tuya, ¿no? Yeah. Entonces, vamos a empezar a que nos cuentes un poquito quién era esa Lisbel niña. Ay, Dios mío, yo tengo tanta historia que contarte de esa niña. Pero mira, cada vez que yo pienso en esa niña, pienso en esa niña de 5 años. Esa niña bailarina, sin miedo a nada, que le gustaba ayudar, era una niña líder, era una niña que sin duda no tenía miedo a absolutamente nada ni a nadie. O sea, desde yo pequeñita, yo me subía en la mesa del comedor, comenzaba a bailar libre, sin prejuicios, sin miedo a qué iban a decir de mis pasos. Imagínate, yo crecí en la era del reggaetón, nosotros somos millennials, ¿ok? Claro. Y de Shakira, de Daddy Yankee, de Teo Calderón, o sea, yo era esa niña que se subía. Chayanne, oh my God, era mi ídolo cuando estaba pequeñita. Oh my God. Well, Daddy Yankee es mi crush, espérate. Okay. Pero era una niña súper feliz, una niña que mi mamá me hace los cuentos todavía, que yo me subía en un cubo, no sé en Ecuador cómo le dicen, por Santo Domingo le decimos un cubo, perdón, para poder alcanzar el fregadero de la cocina, porque a mí me encantaba ayudar y yo le decía a mi mamá que le iba a ayudar a fregar los platos cuando estaba pequeña. Imagínate, I could barely reach the sink y ella estaba tratando de ayudar. Entonces, sí, me describo como esa niña puro fuego. O sea, yo era una niña puro fuego, sin miedo, en total libertad, bailarina y que tenía una pasión y todo el mundo la amaba. O sea, yo inspiraba ese amor, yo inspiraba esa confianza, pero también yo inspiraba esa seguridad. O sea, esa seguridad de que era yo. O sea, era yo. Incluso a veces cuando yo pensaba en los niños que estaban a mi alrededor y no estaban jugando con el grupito de amiguitas que yo estaba jugando, yo iba, lo jalaba, le decía, ven, vamos a jugar, amiguito. Y yo era esa niña. O sea, yo no podía ver que otros niños no tuvieran, que otros niños no jugaran, porque yo me sentía mal. Entonces yo era esa niña que ayudaba y que respondía a las necesidades de los demás inconscientemente. Imagínate, esa era mi verdadera esencia y yo siento que es parte de quién soy. O sea, yo soy esa niña. Claro. Que ayuda a los demás y que se entrega sin pedir nada a cambio. Y sin duda alguna, si preguntamos a cualquier persona que nos está viendo cómo fue su niñez, habrán momentos muy bonitos y habrán momentos no tan bonitos. Pero qué bueno que nos hables de esa parte de las características de quien te representa como esa esencia tuya, ¿no? Ahora me gustaría que nos cuentes, tú fuiste creciendo, pasaron el tiempo, ¿tienes hermanos?
Tengo una hermana, una preciosa, hermosa hermana. ¿Menor? Menor que yo, sí. Tenemos 8 años de distancia. Okay. Entonces ella tiene ahora 20 años. ¿Cómo era tu relación con ella en ese tiempo? Cuando ella nació yo tenía 8 años, entonces yo fui su babysitter. Pero cuando estábamos creciendo, peleábamos muchísimo. O sea, peleábamos muchísimo. Como todos los hermanos, pero yo un día le pedí, pero yo le dije, ay, Amy, I'm so sorry, perdóname por porque yo la agarraba así y la ponía en contra de la pared, porque me daba un pique, en Santo Domingo le decimos pique, o sea, me daba una rabia cuando ella quería hacer lo que yo quería, cositas de hermanos, ¿no? Pero que se construyen con el tiempo y que si uno no como que toque esas áreas, es como que puede construirse algo ahí, pero yo fui su babysitter. O sea, yo amo a mi hermana porque fui como una segunda mamá para ella. Y ahora que dices, fuiste su niñera, ¿no? ¿Sientes que en algún momento, en vez de ser niñera, te tomaste el rol de mamá? Absolutamente. Muchacha, tú no sabes, déjame contar, espérate, déjame contar. déjame coger. Yo sabía. Déjame coger esta drink, porque déjame decirte. A ver. Cuando nosotros estábamos creciendo, nosotros no nos crecimos con nuestro papá. Okay. Yo amo a papi, pero él no estuvo ahí para nosotros emocionalmente. Okay. Fue un papá distante que nosotros no crecimos en la República Dominicana, entonces solamente lo veíamos una sola vez al año, imagínate. Ocasionalmente hablamos con él por teléfono, pero... O sea, siempre crecí sabiendo que tenía un papá que estaba en los Estados Unidos y que proveía materialmente, pero no tenía esa conexión emocional con mi padre. Él me decía a veces, mamá, te quiero y cosas así, pero hay una diferencia entre ver a un papá una vez al año, y que el papá, aún en la distancia, esté conectado a tu corazón. Y yo sentía que mi papá no estaba conectado a mi corazón, porque, bueno, después entendí el por qué, ¿no? Pero en ese tiempo, mi hermana y yo nos crecimos sin un papá que estuviera ahí emocionalmente, estaba ahí físicamente. Y yo sé que mi papá nos dio en ese momento lo que pudo, pero como dice el dicho, tú no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Entonces, entendí, después de unos años, entendí que mi papá era un niño herido en un cuerpo de adulto, you know? Mira, repitamos eso. Sí, un niño herido en un cuerpo de adulto. Wow. Y pues, esa es otra historia que te tengo que contar, pero volviendo a tu pregunta, o sea, mi hermana y yo crecimos sin ese papá y bueno, físicamente, y fue mi mamá quien nos crió, vamos a decir, en todos los ámbitos. Pero cuando mi hermana se convirtió en adolescente, ay papá, ahí fue que comenzaron los problemas, ¿no? Porque yo, por el amor que le tenía, y escucha esto, yo estaba tratando de protegerla, ¿ok? Por eso pasé del rol de hermana al rol de mamá, porque yo quería protegerla de todos los peligros del mundo, ¿ok? Porque yo decía, no, es que yo la amo, por eso yo la protejo, porque yo la amo. Y no me di cuenta hasta ahora que yo estaba actuando no desde el amor. Y yo pensaba que era porque la amaba, y sí, la amaba en ese momento también, pero estaba actuando desde el miedo a perderla o desde el miedo a muchas otras cosas. Sí. Entonces, quizás también fue el miedo a yo despegarme de esta niña, que se convirtió como en mi hija, o sea, la adopté como mi hija, ya teniendo mamá. Entonces, ¿sientes que esa parte que cuentas de esa niña, tú creciendo, al tú crecer y ver que ya no te veías físicamente y al ver a tu hermanita siendo una nueva versión de una niña, que por buscar darte ese amor propio a ti, se cerró entró como ceguedad y empezaste a cuidar a tu hermana pensando que te estabas dando un amor propio hacia ti? Mira, yo no lo había visto de esa manera. O sea, siempre sentí que mi hermana era diferente a mí. Y yo quería que en muchos casos
especialmente los valores, ella fuera igual a mí. Yeah. Y eso fue un error, porque yo no puedo exigir que nadie sea como yo. Exacto. ¿Okay? Por más que ame una persona, y esto puede ser papá, mamá, esposo, hijo, lo que sea, lo que sea, tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes cambiar la actitud con la que enfrentas las acciones de esa persona. Y comencé a actuar desde un miedo, ¿ok? Comencé a actuar desde un rol de autoridad, no desde un rol de amor de hermana. Yeah. Y ¿sabes qué? La alejé de mí. Yo me acuerdo que ella comenzó con sus salidas y comenzó a hacer lo que ella quería y yo en vez de abrazarla, decirle, sabes que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te amo, you know? Y ya le pedí perdón por eso, por las veces en que no estuve ahí para ella como una hermana, porque ese era mi rol. Entonces tomé un rol que no me pertenecía y eso causó en mí tanta frustración, déjame decirte, que llegó hasta las lágrimas, llegó hasta el enojo, llegó hasta el rechazo, a rechazarla muchas veces. Y no intencionalmente, claro. Era por el miedo, por el temor, por el dolor, por la frustración de actuar desde un rol que no me pertenecía. ¿Qué hizo que tú un día te des cuenta que actuabas desde el dolor? ¿Cuándo fue? ¿Cómo inició? ¿Reconoces? O sea, ¿hay alguna historia en tu vida que digas fue este día? Lógicamente yo sé que todo ha sido un proceso, pero ¿tienes algún recuerdo de esa una historia o ese, no sé, un video que viste, un libro, una conversación? ¿Qué fue lo que sentiste como que te hizo abrir los ojos de wow, estoy tratando de ser mamá de ella y no su hermana? ¿Eres consciente cuándo realmente fuiste como clara de tu actitud? Mira, tienes razón cuando tú dices que fue un proceso, porque sí fue un proceso. Pero yo creo que las conversaciones buscando en mi búsqueda de claridad en esa área, porque estaba frustrada. O sea, yo no sabía qué hacer y me enojaba y pues, criticaba la situación. Creo que fue en conversaciones con personas con las que yo confiaba, que me dieron a entender, o sea, que no hay nada que yo pueda hacer para evitar que mi hermana ni que nadie haga lo que quiera hacer. Y que lo único, y mi misión en este mundo es amarla como ella sea. O sea, amarla y aceptarla como ella sea. Y qué duro, porque eso mismo, por querer proteger, no queremos que nadie sufra. Y qué duro es aprender a ese soltar y dejar que se golpeen, que caigan, que tanta cosa, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya hablando en un área un poquito más profesional, yo trabajo con muchos padres, muchos adolescentes, y yo veo esto en los padres también, o sea, que es difícil para ellos el aceptar que los hijos va a llegar un punto en que los hijos se van a soltar esa mano, en que los hijos van a tener esa voluntad de elegir sus propias decisiones, y eso es duro para un papá. Pues claro. Yo no soy mamá, yo ni estoy casada, señores, pero viéndolo desde la tercera persona y estando ahí, tanto con los hijos como con los padres, es duro. Y viviéndolo también desde la experiencia de mi hermana, porque acuérdate que comenzamos la conversación diciendo que para mí ella se convirtió como una hija. Claro. O sea, como una hija, yo sufría, yo me desvelaba, oye, a veces eran las 4 de la mañana, mi hermana no llegaba y mi mamá y yo desvelada esperando en la cama. O sea, fueron días duros. Y yo digo, wow, si yo en vez de ponerme brava con ella, de enojarme con ella, esa vez que ella salía, que le respondía a mi mamá, yo le decía, mami, ¿por qué tú la tratas a ella así? ¿Por qué tú eres tan pasiva con mi hermana y conmigo fuiste tan dura? Yo se lo reclamé a mi mamá un día, pues estaba enojada. Yo decía, ella puede hacer lo que a ella se le pegue la gana. Y yo, ¿por qué no puedo? O sea, tú nunca me dejaste hacer absolutamente nada. Me protegiste como si fuera no sé qué, o sea. Y mi mamá sufría mucho porque mi mamá, siendo madre y amándonos a las dos, claro, con la misma intensidad, con el mismo amor, ella se sentía dividida.
you know? Entonces, o sea, solo sentía que, o sea, fue como poquito a poco que me fui dando cuenta que Dios me abrió la mente, pero de verdad que llegó un momento que dije, tengo que amar a mi hermana, ella lo que necesita es amor. Y también trabajando en esta área, me di cuenta que detrás del enojo, la manera que se manifiesta una emoción puede ser a través del enojo, pero no es el enojo lo que está causando que esa persona se comporte así. Claro. Es una herida o es un dolor que está detrás de ese enojo, pero se manifiesta en enojo, you know? Entonces, cada vez que ella hacía un berrinche, cada vez que hacía una cosa, yo reaccionaba, pero no entendía en ese momento que mi hermana también creció sin un papá emocionalmente. Wow. No me di cuenta que mi hermana quizás sintió celos alguna vez y nunca me di cuenta, you know? Quizás mi hermana sentía cosas en su corazón y porque yo estaba actuando desde la autoridad de la casa y no desde, hey, what's up, ¿qué te pasa? I'm here for you, yo estoy aquí para ti. No se atrevió a acercarse a mí y no pudo sacar eso que llevaba en el corazón. Yeah. Y un día, con lágrimas en mis ojos, yo le dije, mi amor, perdóname. Yo le dije, perdóname porque yo sentí que fui muy dura contigo sin haber tenido necesidad de hacerlo. Te pido perdón porque actué desde una mamá y no desde una hermana. Y te pido perdón por todas las veces en que tú me necesitaste, esa big sister, esa hermana mayor, y no estuvo ahí porque tuviste otra mamá. Qué poderoso. Y ahí te detengo porque quiero que las personas que nos están escuchando, y gracias por abrirte, porque estos son temas bien profundos y bien privados. Y gracias por abrirte porque sin duda alguna hay personas que también hoy que te ven, que te escuchan, han vivido ese rol autoritario, han querido también sobreproteger, han pensado que esa es la mejor manera, han vivido también a través del enojo y han vivido también a través del miedo a ellos sentirse solos y quedarse solos, ¿no? Y lo más importante que dices al final es, te diste cuenta que ya no dependía de ti e hiciste lo más difícil y lo más importante para el cambio, que es pedir perdón. Yep. Reconociendo y eso sanó tanto la relación de nosotras porque, o sea, ya mi hermana se mudó de la casa, se mudó en buenos términos, no se mudó de que enojada, nada de eso, pero ella quiso hacer su vida. Y te digo que la relación de mi hermana y yo nunca ha estado tan mejor como ahora. Obviamente el cambio de mudarse la hizo como realize, como que darse cuenta, como que wow, like lo que me decía mi hermano, lo que me decía mi mamá, estuvo bien, pero cuánto dolor hubiese evitado de ella y de mí si yo hubiese actuado con esta actitud que tengo hoy con ella, con este amor que tengo con ella hoy, cuando ella estaba sufriendo, cuando ella estaba en su enojo. Claro. Imagínate que una persona de tan enojada, y todo lo que tú sientas darles amor y abrazas a esa persona, o sea, ¿cómo uno se va a derretir? O sea, ese enojo se va a hacer polvo porque el amor es la fuerza más grande que sana todo, hasta, o sea, hasta en el perdón. Así es, así es. Y ya nos cuentas un poco de tu hermana, nos cuentas un poquito de tu experiencia de crecimiento y todo eso. Lo que no hemos contado es que aparte de que eres conferencista, también eres trabajadora social. Así trabajas en un colegio, en un high school o una prepa, si está gente de México, donde trabajas con casos de personas. ¿Qué hace una trabajadora social aquí en Estados Unidos? Bueno, la profesión de trabajo social es muy, muy grande, ¿ok? Porque básicamente tú puedes ir en diferentes direcciones, puedes trabajar en diferentes lugares y muchas de las cosas que hace un trabajador social aquí va a depender de la compañía para la que trabaje o el área en la que trabaje. Yo me enfoco en el área de salud mental, en el área escolar, ¿no? Y nuestro trabajo es asegurarnos que los estudiantes estén bien emocionalmente, o sea, asegurar el bienestar de los estudiantes emocionalmente, físicamente y socialmente. O sea, básicamente manejar todas las necesidades de los estudiantes para asegurarnos que ellos no tengan ningún tipo de barreras que impidan su educación. Pero obviamente yo soy una persona que me doy al 100% en lo que hago y pues yo veo eso no como un trabajo,
Yo lo veo como un llamado, yo lo veo como una misión y que no para ahí. O sea, cada vez que yo tengo una reunión con unos padres, es una hermosa oportunidad de, en esa conversación, quizás abrirle las conciencias a esos padres. Cuando estoy ahí con los estudiantes, es una hermosa oportunidad para ayudarlos a sanar ese corazón. O sea, yo no lo veo como que, ok, vamos a hablar para que si te sientes mal o si estás llorando por un problema, solo escucharte. Yeah. O sea, mi trabajo es escuchar, pero también mi trabajo es ayudar en esa área emocional. Mi trabajo es ayudar a este estudiante a identificar las cosas que le están impidiendo su felicidad. Mi trabajo es ayudar a estos niños para que encuentren su identidad. Wow. Mi trabajo es ayudar a estos niños para que se den cuenta que ellos son únicos. O sea, siempre mando el mismo mensaje, pero la experiencia es diferente. Con cada niño la experiencia es diferente, porque cuando tú entiendes que cada persona es única y te sientas con ese estudiante, vas a escuchar que sus experiencias son únicas. Wow. Que sus vivencias son únicas, que la manera que percibe el mundo es única. Entonces, si no estás presente físicamente y emocionalmente ahí, mentalmente escuchándolos, o sea, los niños en este momento, eso es lo que pasa, que muchos de ellos no se sienten escuchados. Y yo tengo esa hermosa oportunidad de estar ahí con ellos para escucharle. Y una de las cosas más hermosas que yo vivo en mi trabajo es que yo he aprendido a no underestimate, tengo un problema de subestimar el poder de una conversación. Porque aquí en Estados Unidos yo me doy cuenta que la cultura es bien corporativa, bien papeleo, bien documentos. Y yo estaba leyendo un libro y decía que el estar busy, el estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. ¿Ok? Y yo me di cuenta que ser productivo, o sea, estar busy es hacer muchas cosas el día, ¿ok? Pero quizás no teniendo un fin especial o un fin específico. Y yo he aprendido a no llenarme de cosas, sino a hacer las cosas que tengo que hacer, las cosas que en el trabajo, por ejemplo, y si puedo ver 2 estudiantes y pude ayudar a esos 2 estudiantes en vez de hablar con 8 y no ayudarlos, yo he hecho mi trabajo. Entonces, tengo esa linda oportunidad, pero mi trabajo va más allá de la escuela. O sea, mi trabajo como speaker, como conferencista, es llevar ese mensaje de amor, llevar ese mensaje de paz, de libertad emocional, de resiliencia, a todos los jóvenes y a todas las personas a quienes Dios me lleve. O sea, porque eso es así, ¿no? O sea, hoy yo le estoy hablando a los jóvenes, mañana yo puedo estar hablando a esos jóvenes que ya van a ser padres, o a los padres de esos jóvenes, a mujeres, a adolescentes, quién sabe. Y vemos que estás hoy haciendo eso, estás trabajando con estas personas, como dices tú, tanto dentro de un high school, pero también estás abierta a opciones fuera. Claro. Y me dices que hablas de resiliencia, me dices que hablas de salud mental, me dices que hablas de salud emocional. Cuéntame cómo Lisbel hoy. I know you go with this. ya te veo. ¿Cómo ha logrado tener resiliencia, salud mental y salud emocional? Pero antes del logrado, creo que es importante que nos cuentes qué fue el antes y el después. Absolutamente. El antes. Cuando yo tenía 8 añitos, o sea, ¿te acuerdas que la niña de 5 años? Cuando yo tenía como 8 añitos, yo tenía una amiguita en la escuela que me hacía demasiado bullying. O sea, ella me hacía bullying, pero no físico, acoso sino psicológico. Acoso verbal. Okay. Yo me sentía tan impotente que yo llegaba a la casa llorando y yo le decía, mami, esta fulana me dijo esto, esta fulana me dijo lo otro. Y mi mamá. Me decían, o sea, en Santo Domingo hay una expresión que es como, aquí le dirían, me imagino, nasty, como gross o como... pero como asqueroso. Exacto. So, a mí, esa niña me llamó asquerosa muchas veces. Okay. En las acciones, tenía un temperamento fuerte y ella, o sea, se hacía lo que ella decía. O sea, yo no podía elegir a dónde íbamos a hacer la tarea porque ella me decía,
lo vamos a hacer en la casa de Lisbeth y ya, nadie me diga nada. O sea, 8 añitos, o sea, imagínate. Entonces, yo sentía una impotencia tan grande porque yo decía, en a freak out, yo sentía como unos nervios cada vez que yo me enfrentaba a esta niña. Y yo no podía hablar. Wow. Te digo algo, yo siento que a partir de ahí, y yo creo que, yo digo que a partir de ahí, porque solamente tengo memoria de ese momento, que a partir de ahí... Como que algo que te marcó. Yo comencé a actuar desde el miedo. Yo sentí que poco a poco esa niña de 5 años, no le importaba nada, que bailaba, que esa niña libre, esa niña extrovertida, líder, comenzó a opacarse. Okay. Comenzó a desarrollar un miedo a hablar, comenzó a desarrollar un miedo a decir la verdad, comenzó a desarrollar un miedo a enfrentar a gente con personalidades difíciles, comenzó a dejar que otras personas, estoy ya yendo un poquito más rápido a mi adolescencia, comencé a dejar que otros decidieran por mí. Comencé a opacar mi voz aún más, hasta el punto de sentir una frustración tan grande porque yo sentía que necesitaba asegurarme que todas las personas me amaran y me quisieran. Y fue tan grande mi necesidad de ser aceptada y fue tan grande mi miedo a no ser rechazada que quise decir tantas cosas a tantas personas, quise enfrentar a tanta gente que me humilló, quise decir cosas que me callé, que todo eso se quedó dentro de mí. Okay. Y lo internalicé tanto porque sentía que era incapaz de enfrentar a estas personas. Y me di cuenta, ya más tarde en mi vida, que la razón por la que yo era, y otra cosa que tengo que decir es que yo era bastante perfeccionista. Yo decía, no, yo no me puedo perdonar un error, o sea, yo tengo que ser siempre bien, yo tengo que ser siempre perfecta, no para que, y esto es lo interesante del perfeccionismo, no era como un perfeccionismo con arrogancia, como que yo soy la mejor. Era un perfeccionismo que venía desde el miedo a no sentirme suficiente. Es la humildad falsa. Exactamente. Y también vino esa humildad falsa que podemos hablar, pero sentía un miedo tan grande, porque yo sentía que si yo decía la verdad, que si enfrentaba a la gente, esta persona no me iba a querer. Y pues, duré un par de años así, ya en mi adultez, yendo a la universidad y ya hasta graduándome de mi profesión, comencé a sentir como un estancamiento, o sea, un estancamiento donde yo sentía que sí estaba satisfecha con algunas cosas, pero sentía que había más en mí. Yo sentía que había algo que tenía que detonar, que tenía que sacar, porque cada vez que yo callaba mi voz, callaba a esa niña que quería hablar. Y pues no fue hasta que, yo sentía que el año pasado, por ejemplo, fue un año donde muchas cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Pero no fue hasta que tuve una sesión, inesperadamente, con una mentora, que también es mi amiga, y ella, casualmente estábamos compartiendo, estábamos comiendo, en Panera, señores. Salud por eso comiendo y... La gente que vive aquí en Estados Unidos sabe que Panera, Panera es un restaurante como estilo light de comida, con ensaladitas, con cafecito, sándwiches, cafecito. Una sopita muy, muy suave la comida, ¿no? Nos reunimos ahí y pues yo tenía muchas cosas en mi corazón y yo tenía un estancamiento y yo me sentía víctima de mi propio estancamiento, ¿no? Y yo le decía, mira, yo quiero contarte todo lo que me está pasando porque de verdad que yo ya no puedo más. Entonces ella me dice, Liz, ¿tú quieres que hablemos como amiga o tú quieres que aquí mismo, vamos, una sesión?
Y yo me quedé como que, espérate, pero ¿qué es lo que tú estás, pero espérate, ¿qué es lo que tú me estás metiendo? Señores, cuando yo les digo que ese día Panera vio los mocos míos rodando por el piso, llorando, o sea, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo, es lo mínimo. Y esta, Bárbara, o sea, yo creo que ustedes la conocen. Jova fue, o sea, como mentora, porque ella es mi amiga, pero Dios le ha dado tanto a ella y tiene tanto talento en esta área de su vida que ya es profesionalizada en esto, pero a través de su guía, a través de su mentoría ese día, y a través, por ejemplo, de un ejercicio que hicimos, yo pude conectar con esa niña de 5 años después de 13, 14, 15, 16 años. O sea, y me di cuenta que yo abandoné a esa niña, que yo la callé por tanto tiempo y que yo necesitaba sacar a esa niña porque estaba llorando, o sea, gritando dentro de mí. Y me emociono porque esa fui yo, o sea, me causa mucha emotividad porque de verdad esa niña necesitaba salir, ya era hora. Y a través de esas lágrimas, de ese momento tan sanador, yo le prometí a esa niña y yo le dije, perdóname por silenciarte por tanto tiempo, perdóname por dejar que otros me silenciaran y te prometo, ahí estaba esta mentora, esta Bárbara, y me estaba diciendo, ¿qué le dirías a esa niña? ¿Y qué le prometes? Y yo le dije, yo te prometo que nunca más te voy a silenciar, yo te prometo que te voy a amar, que te voy a poner a ti primero y que te voy a dejar libre, que no te voy a reprimir. Y te digo que ha sido un proceso desde ese día. Yo siento que comencé un proceso no solamente de sanación, porque cuando tú comienzas a sanar un área de tu vida, comienzas a transformar el resto de tu vida. Exacto. Y eso fue tan poderoso para mí, que eso fue el inicio de todo este proceso hermoso que viví y que sigo viviendo, porque mientras tengamos vida, vamos a seguir mejorando, ¿verdad? Siempre hay algo que podemos mejorar. Pero fue un proceso de transformación que solo empezó a raíz de yo encontrarme con mi verdadera esencia. Entonces tú dices que nos cuentas ya quién fuese antes, nos cuentas el proceso del cómo encontraste, y hoy, ¿qué ha hecho? O sea, primero te hago esta pregunta, ¿tienes resiliencia? Sí, tengo resiliencia. ¿Tienes salud mental? Tengo salud mental. ¿Tienes salud emocional? Tengo salud emocional. Y hoy a esas personas que quizás hoy están como tú estabas antes de esa sesión, ¿qué les dirías a esas personas para que crean que ellos también tienen una segunda oportunidad? Que ellos también pueden vivir una vida diferente en la que no tienen que quedarse callados, en la que no tienen que asumir que todos pueden burlarse de ellos, y que ese llamado, porque es un fuego, que no te deja tranquila hasta que haya algo. ¿Qué les dirías a esas personas? Eso está ahí, y yo creo que vamos a partir de ese punto. O sea, en mi interior, yo siempre sentí que era más de lo que me condicionaron a hacer. Wow. Y te quiero decir eso a ti. Tú eres mucho más de lo que te condicionaron a hacer. Porque y yo me he dado cuenta que las personas con la personalidad, o sea, con las dificultades de las que yo pasé, tenemos esa tendencia a dejar que otros dicten, o sea, la persona que tú debes ser. Total. ¿Ok? No la persona que tú realmente eres. Entonces, quiero que en un momento pienses y reflexiones. ¿De verdad yo soy realmente feliz? ¿De verdad yo soy realmente libre? ¿Estoy actuando para que otros me acepten o estoy actuando desde
mi propia voluntad. Estoy haciendo ahora mismo, y no me importa si es en el área financiera, si en el área de trabajo, si en el área amorosa, o sea, estás con la persona que te merece, estás en el trabajo que te va a dar esa libertad para elegir y para ser libre. Tus amigos, ¿en qué área de tus amigos? ¿Qué grupo? ¿Cuáles son tus amigos? Eso deja mucho que decir también de cómo tú piensas, porque eso va a afectar cómo tú vas a elegir tus decisiones. Familia, no me importa que sea familia. O sea, si hay personas en tu familia que te tratan mal, que no te tratan como con la dignidad que tú tienes, o sea, ¿cómo estás actuando tú? Porque acuérdate que no puedes cambiar a nadie, no podemos cambiar absolutamente a nadie, pero sí podemos decidir y construir la vida que queremos vivir. Entonces, te hago esa pregunta hoy. ¿Quién eres? Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo me quedé fría, porque yo pensaba que yo sabía quién era. Y me dijeron, ¿te conoces? ¿Te conoces, Liz? ¿De verdad te conoces? Y me quedé fría, porque no me conocía. ¿Sabes por qué no me conocía? Porque yo abandoné esa niña de 5 años y porque la versión que era en ese momento era la versión que otros querían que fuera. Wow. No la versión que yo realmente soy. Entonces, cuando uno actúa desde el conformismo, desde de cómo lo quiero que los demás me vean en vez de lo que yo quiero representar, entonces ahí es cuando tú escondes que realmente eres. Y Dios te ha dado a ti tanta unicidad, le digo yo, eres tan único, que ¿por qué quieres esconder lo que tú realmente eres? Si no hay nadie como tú en este mundo, ¿por qué quieres ser un prototipo? ¿Por qué quieres ser como ese alguien cuando puedes ser tú? Cuando puedes ser descaradamente tú. Entonces, este es el mensaje que yo quiero, oye, ojalá y que este mensaje se pueda difundir por muchas otras partes del mundo, para muchos otros corazones, porque esto es importante. Yo creo que a raíz de estas preguntas fue que yo me di cuenta que yo no estaba bien. Fue que yo me di cuenta que yo estaba totalmente perdida en el condicionamiento o en la persona que me condicionaron a ser. Wow. No quien realmente yo era. Y qué increíble que esto que compartes de ese proceso, ¿verdad? Cuando yo inicié este proyecto, mi meta era solo dejar huellas de amor, pero yo no entendía qué significaba dejar huellas de amor. Y hoy, mientras te escucho, noto que con tu haber luchado por sacar tu mejor versión, enfrentado y levantado a esa niña, tú hoy estás dejando esas huellas de amor a través de este mensaje y tú dices, ojalá esto llegue a miles de corazones. Pero es que no es un ojalá, sino va a ser. Va a ser. Va a ser cuando tenga que ser, porque hay muchos que han vivido lo que tú has vivido y no han tenido la oportunidad de cambio que tú has recibido. Pero porque ellos no han recibido la oportunidad, porque tú eres su oportunidad. Y porque Dios, porque ese ser supremo te ha capacitado y te ha permitido vivir el dolor, te ha permitido vivir el sufrimiento, porque no hay nadie más que tú que los puede entender cómo se siente ese callar, qué causa en ti emocionalmente, qué tipos de ansiedades, qué tipo de sudores, hasta que se afloje el estómago. Exacto. Qué tipo de sensaciones. Eso me pasaba mucho a mí. Cuando yo tenía que enfrentar a alguien, muchacha, a mí se me aflojaba todo por dentro, por el miedo, o sea, me ponía súper nerviosa. Es que es eso, ¿no? O sea, reconocer los símbolos que nadie más podría identificar y solo tú que lo has vivido y lo conoces, sabes cómo sacar a estas personas y lo puedes hacer a través de tus conferencias, a través de tu mensaje de resiliencia, de esa salud mental, de esa salud emocional. Cuéntanos ahora, para ir terminando, sí, has vivido ese proceso de esa transformación, de encontrarte, de estar con esa versión niña. ¿Cuál es tu meta más próxima? ¿Qué es lo que tú te ves haciendo? O sea, de aquí a 5 años,
¿qué quieres haber conseguido con este trabajo? Sí. ¿Qué has logrado? Bueno, comparto tu visión de dejar huellas de amor, pero en mi caso, quiero llevar y muchos más mensajes, porque yo sé que tengo mucho que dar. A veces yo digo, Diantreli, pero tú hablas demasiado, demasiado, tú te pasas. Y hasta eso, antes yo me daba cuenta como que yo hablaba mucho, y no es que no hablo mucho, es que Dios me dio mucho que decir. Eso. Entonces, quiero llevar y muchos mensajes a muchas partes del mundo. Eso me veo haciendo, y eso yo sé que va a ser una realidad, porque no se trata de mí, porque no se trata de Liz, de ser famosa, de que quiere sonido. No, yo lo que quiero sonido, pero en el corazón de la gente. Yo necesito sacar todo esto que tengo en el corazón, porque yo sé que va a ayudar a mucha gente. Y que tenga lo que tenga que pasar en el camino, ¿ok? Que tenga lo que yo llegue a donde tenga que llegar, pero mi visión es ayudar, porque esa es mi esencia, es ser esa niña líder, esa niña que ayuda, que va y busca a aquellos que están en la oscuridad. Wow. Esa es mi misión. Y si la oscuridad está en Ecuador, pues me voy para Ecuador. Y si la oscuridad está en China, me voy para China. Pero, es eso. No ponerme límites, porque si Dios nos ha hecho únicos y nos ha dado tanto, ese ser supremo, como le llamamos, nos ha dado tanto, ¿por qué no vamos a limitar a dar y a soñar? Wow, me encanta todo esto que compartes. Y para cerrar, cuéntanos cómo las personas pueden buscarte para esas charlas, cómo las personas pueden acceder a tu contenido, a grupos de personas que necesitan escucharte. Claro que sí. Mira, la manera más rápida es por Instagram, a través de mi página, Lizbel, con 3S, porque soy Lizabel. Así que LISSSBL. Esa es mi página de Instagram. Ahí me pueden tirar un DM. Ahí está mi información también. Y también pues pueden escuchar mi podcast, que se llama Liz on the Mic. Así que voy a estar subiendo más contenido por ahí, pero la manera más rápida es por Instagram por ahora, pero yo sé que voy a usar más otras plataformas, pero creo que esa es la manera más fácil ahora mismo, y yo te comparto mi contacto y lo que necesites. Así que te deseamos los mejores de los éxitos. Gracias. Sé que este es solo el inicio de grandes cambios, y creo que dijiste una frase buenísima: quieres ser el sonido en el corazón de las personas. Así que mis mayores deseos de prosperidad, que llegues a tocar ese sonido en los corazones. Por eso es ese Liz on the mic, porque es ese sonido, esa voz en los corazones. Exacto. Así que es bonito que logres hacer esto, y te doy gracias por esto, por tu tiempo. Gracias te quiero muchísimo, te quiero mucho, mucho, mucho. Esta es una señora, esta es una leona. Y vamos a seguir conectándonos, y ustedes, señoras y señores, pues la siguen, aprenden un poquito más de su historia. Compártanos en los comentarios o en historias, hagan reshare de qué parte de esta historia les impactó, qué cambios quieren hacer ustedes también en sus vidas, y así ser ese cambio que el mundo necesita. Y de esta manera, no se olviden de dejar huellas de amor con Giovanna. Bye.